Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que iluminan la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta recreación se inspira en un relato tradicional preservado en Caminos de Ifá, editado por Ernesto Valdés Jain bajo proyecto Orunmila, un proyecto colaborativo cubano dedicado a la recopilación, comparación, preservación y publicación de materiales fuente de Oshá Ifá. La narración, la adaptación y los comentarios presentados aquí son originales de Ifá Stories. Narrativa cinemática de Ifá Stories. Cuando le negaron cocos a Orunmila Odú Oyeku Viroso, un día este signo salió para Orunmila. A través de este signo, su ángel de la guarda le pidió que se rogara la cabeza con coco. Pero Orunmila no tenía dinero. Entonces fue a la plaza para preguntar si los vendedores de coco le darían los cocos fiados. Él trataba de obtener lo que necesitaba para cumplir la instrucción de su ángel de la guarda. Pero los vendedores se negaron. No quisieron darle los cocos fiados. Y además de negarse, lo insultaron. Después de esto, Orunmila fue a ver a un anciano que él conocía. El anciano lo recibió y le dijo que entrara. Allí, Orunmila le contó lo que había ocurrido en la plaza. El buen hombre escuchó. Entonces le dio a Orunmila los cocos y las demás cosas que necesitaba para cumplir la petición de su ángel de la guarda. Incluso permitió que Orunmila se rogara la cabeza allí, en esa misma casa. Y en ese momento, alguien tocó la puerta. Era Ikú. Sin vacilar, Orunmila salió a encontrarse con Ikú. Ikú había venido por el anciano. «He venido a buscar al anciano que vive aquí», dijo Ikú. Ikú se sorprendió, porque Ikú no esperaba encontrar a Orunmila allí. Sus días ya se han cumplido. Pero Orunmila rogó por el anciano. «No te lo lleves, por favor», dijo Orunmila. «Este hombre ha sido muy bueno conmigo». Entonces Orunmila habló de los vendedores de coco en la plaza. «Los vendedores de coco de la plaza han sido muy malos. Ellos merecen que tú te los lleves en su lugar». De esta manera, Orunmila convenció a Ikú. Ikú dejó al anciano en paz. Ikú se llevó a los vendedores de coco. El anciano había abierto su puerta. Le había dado a Orunmila lo que necesitaba. Había permitido que la instrucción del ángel de la guarda se cumpliera en su propia casa. Y cuando Ikú vino por él, Orunmila habló en su favor. En Oyeku Viroso, la historia recuerda el peso del servicio, el peligro de una negativa cruel y la protección que llegó por medio de la bondad de un anciano. El significado de esta historia no es solamente que a Orunmila se le negaron los cocos. La enseñanza más profunda trata sobre cómo responden las personas cuando alguien se presenta ante ellas con una necesidad verdadera. Orunmila necesitaba cocos porque su ángel de la guarda le había indicado que se rogara la cabeza con coco. Él no tenía dinero, pero no abandonó la instrucción. Aún así, fue a la plaza. Aún así, pidió. Aún así, buscó lo que hacía falta. Esto es importante. La historia no presenta la pobreza como un fracaso. La falta de dinero de Orunmila no se trata como una falta moral. Su condición era difícil, pero su obediencia permaneció visible. El fracaso en la historia no es la pobreza.
El fracaso es el desprecio. Los vendedores de coco no simplemente se negaron a ayudarlo. La fuente dice que lo insultaron. Ese detalle cambia el peso moral de la historia. Hay una diferencia entre decir, no puedo ayudar, y decir, no voy a ayudar y además te voy a humillar. Una persona puede tener límites, una persona puede tener responsabilidades, una persona no siempre puede dar fiado. La historia no enseña que toda negativa sea mala, pero sí advierte que la humillación es peligrosa. Cuando una persona no puede dar, aún así puede responder con dignidad. Cuando una persona no puede ayudar, aún así puede cuidar su boca. La plaza tenía lo que Orúnmila necesitaba, pero la plaza cerró el camino. El anciano no es descrito como poderoso, no es descrito como rico, simplemente es descrito como bueno. Y esa bondad se convierte en el punto decisivo. Él recibe a Orúnmila, lo escucha, le da los cocos, le da las otras cosas que necesita, y permite que Orúnmila cumpla la petición de su ángel de la guarda dentro de su propia casa. La persona que tiene los medios no siempre tiene el corazón. Y la persona que no se presenta como grande en estatus puede ser quien abre el camino. Esta historia también muestra dos movimientos en Orúnmila. Primero, Orúnmila es quien debe obedecer una instrucción sagrada. El signo sale para él. Su ángel de la guarda le pide algo. Él debe responder. Incluso Orúnmila aparece en una posición humilde. No tiene dinero. Debe pedir. Debe depender de otra persona para poder cumplir lo que se le pidió. Esto enseña que la responsabilidad sagrada no debe abandonarse porque el camino se vuelva difícil. La falta de recursos puede retrasar la instrucción, pero no borra su importancia. Segundo, Orúnmila se convierte en quien intercede. Cuando Iku viene por el anciano, Orúnmila habla en su favor. Primero, Orúnmila necesitó ayuda. Después, Orúnmila da ayuda. Primero, el anciano ayudó a Orúnmila a cumplir lo que era requerido. Después, Orúnmila ayudó al anciano cuando Iku llegó a la puerta. Ese movimiento es muy importante. La ayuda del anciano no fue una transacción. Él no sabía que Iku venía. Él no sabía que su propia vida pronto estaría en peligro. Simplemente hizo lo bueno. Y cuando llegó el momento, esa bondad le dio a Orúnmila algo por lo cual hablar. Iku también debe entenderse con cuidado. Iku no se presenta aquí como una crueldad al azar. Iku viene porque los días del anciano ya se habían cumplido. Por eso Iku lleva una responsabilidad. Iku se mueve dentro del orden del destino. Pero cuando Iku llega, Orúnmila está allí, y Orúnmila habla. No lucha contra Iku. No destruye a Iku. No toma la vida con su propia mano. Da testimonio. Recuerda la bondad del anciano. Dice que el anciano ha sido bueno con él. Por eso este momento no trata solamente de salvar una vida. Trata sobre gratitud, testimonio e intercesión. Pero la historia también contiene un momento moral difícil. Orúnmila le dice a Iku que no se lleve al anciano. Luego habla de los vendedores de coco. Esta parte no debe tratarse con descuido. Desde un punto de vista humano sencillo, un vendedor que se niega a dar crédito no merece la muerte. Una persona puede tener responsabilidades de negocio. Una persona puede tener límites. Una persona puede no poder regalar aquello que vende. Por eso la enseñanza no puede reducirse a esto. Quienes te niegan algo deben ser castigados. Eso sería incorrecto. Eso haría la historia más pequeña de lo que verdaderamente es. La fuente nos da otro detalle. Los vendedores no solo se negaron, insultaron a Orúnmila, humillaron a alguien que intentaba cumplir una instrucción sagrada. Ahí es donde descansa el peso moral. No en los límites del negocio, no en una negativa ordinaria, sino en el desprecio. Aún así, esta historia no debe enseñarse como un modelo de venganza. Orúnmila no regresa a la plaza para hacerles daño a los vendedores. No actúa con violencia. No toma la justicia en sus propias manos.
Iku ya había llegado. Iku ya había venido con un deber. Orúnmila habla dentro de ese encuentro sagrado. La historia coloca a los vendedores bajo la consecuencia del desprecio que mostraron. Esto no es una lógica ordinaria de castigo. Es una consecuencia narrativa sagrada dentro de esta historia de Odu. Por eso, la lección debe permanecer humilde. La historia advierte contra humillar una necesidad sagrada. No le da permiso a las personas para buscar venganza cuando se les niega algo. La bondad del anciano se convierte en su testigo. El desprecio de los vendedores se convierte en su carga. Ese contraste es el corazón de la historia. El anciano abrió su puerta. Los vendedores cerraron el camino. El anciano dio dignidad. Los vendedores dieron insulto. El anciano ayudó a Orúnmila a cumplir lo que era requerido. Y cuando Iku llegó, Orúnmila se puso de pie por él. Esto enseña que la ayuda que damos puede cargar un significado mayor del que sabemos. Una persona puede pensar que solo está dando algo pequeño, un coco, un lugar para entrar, un oído que escucha, un momento de bondad. Pero la necesidad que está frente a ella puede estar conectada con algo más profundo. El anciano pensó que estaba ayudando a Orúnmila, pero también estaba colocando bondad sobre su propio camino. Esto da consejo al individuo. Cuando alguien viene con una necesidad verdadera, responde con cuidado. Cuando alguien viene buscando ayuda para algo importante, no respondas con desprecio. Y cuando no puedas ayudar materialmente, no añadas vergüenza a la carga de esa persona. Una respuesta respetuosa puede preservar la dignidad. Una respuesta dura puede cerrar un camino. Esto también da consejo a la comunidad. Una comunidad no debe avergonzar a quienes vienen con necesidad. Una comunidad no debe humillar a quienes intentan cumplir una responsabilidad seria. A veces la necesidad parece simple. Cocos, una puerta, un pequeño acto de apoyo, un momento de escucha. Pero la comunidad puede no saber qué responsabilidad sagrada está detrás de esa petición. La plaza solo vio a un hombre pidiendo cocos fiados. El anciano vio a alguien en necesidad. Esa diferencia se convierte en el punto decisivo. Entonces la enseñanza más profunda es esta. La ayuda que das hoy puede convertirse en la ayuda que hable por ti mañana. El bien que haces puede ponerse delante de ti cuando tú no puedas hablar por ti mismo. Una negativa puede ser honesta, pero la humillación es peligrosa. Un límite puede ser necesario, pero el desprecio puede convertirse en una carga. La historia no nos dice que castiguemos a quienes nos niegan algo. Nos dice que tengamos cuidado con la manera en que tratamos a las personas cuando se presentan ante nosotros con necesidad. En Oyeku Viroso, la plaza cerró el camino. El anciano abrió su casa. Iku llegó con un deber. Orúnmila respondió con intercesión. Y la historia recuerda que la bondad, el servicio y el respeto pueden cargar protección de maneras que nadie ve al principio.